Tu esposo está en la misma casa que tú. Duerme en la misma cama. Come en la misma mesa. Pero no está contigo. Lo sabes, lo sientes. Hay algo frío entre ustedes, algo invisible que los separa, como un muro de cristal que no puedes tocar ni romper. Él ya no te mira como antes, ya no te busca, ya no habla contigo de las cosas que importan. Y tú has rezado. Claro que has rezado. Has pedido a Dios 1000 veces que cambie, que vuelva a ser el hombre con quien te casaste, que su corazón se ablande. Pero nada cambia. Las oraciones parecen rebotar en el techo. Y te preguntas, ¿Dios me escucha? ¿Por qué no contesta? Pues bien, el Padre Pío sabía exactamente por qué esas oraciones no funcionan. Y no es porque Dios no escuche, es porque la mayoría de las mujeres que rezan por su esposo cometen errores gravísimos en la forma de orar, errores que bloquean la respuesta de Dios y, en algunos casos, empeoran la situación. El Padre Pío conocía una oración específica, una forma de interceder por el esposo distante, que él practicaba en secreto por las familias que iban a pedirle ayuda. No era una fórmula mágica, no era una receta de superstición, era algo mucho más profundo, algo que toca el corazón de Dios de una manera que pocas oraciones logran. Hoy te voy a revelar esa oración. Pero antes, y esto es muy importante, necesitas entender los 5 errores que estás cometiendo cuando rezas por tu esposo. Porque si no corriges esos errores primero, ni la oración más poderosa del mundo va a funcionar. El 5.º error es el más grave de todos, y te apuesto que lo estás cometiendo ahora mismo sin darte cuenta. Pero guárdalo en tu mente, porque primero necesitas entender los otros 4 para que el 5.º tenga todo el sentido. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Esto que estás a punto de escuchar no es un video más. Es una intervención espiritual. Es como si estuvieras sentada frente al Padre Pío, en su confesionario, y él estuviera a punto de decirte la verdad que nadie más tiene el valor de decirte sobre tu matrimonio, sobre tu oración, sobre lo que realmente está pasando entre tú y tu esposo. Entonces escribe ahora mismo en los comentarios: Padre Pío, restaura mi hogar. O escribe el nombre de tu esposo, el nombre de esa persona por quien estás sufriendo. Si conoces a una mujer, una amiga, una hermana, una madre, que está pasando por esto mismo, escribe su nombre también. Vamos a hacer una cadena de oración. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada familia que pide su ayuda, por cada matrimonio que está al borde del abismo. Escribe tu intención ahora, antes de seguir, porque lo que vas a escuchar necesita un corazón preparado. Y ya te aviso, lo que viene no es fácil de escuchar, pero es necesario. Porque si sigues rezando de la forma equivocada, el distanciamiento de tu esposo no solo no va a mejorar, sino que puede volverse permanente. Ahora sí, vamos al primer error. Y quiero que sepas algo. Si estás cometiendo este error, no es tu culpa. Nadie te enseñó diferente, ni el sacerdote de tu parroquia, ni el grupo de oración, ni los libros que has leído. Pero el Padre Pío sí lo enseñaba, y hoy lo vas a aprender. El primer error que las mujeres cometen cuando rezan por su esposo distante es rezar contra él en lugar de rezar por él. Y tú me dirás, pero yo no rezo contra mi esposo, yo lo amo, yo quiero que cambie. Lo sé, pero escúchame con atención, porque esto es más sutil de lo que parece. Cuando una mujer sufre por la distancia emocional de su esposo, cuando siente ese rechazo, esa frialdad, esa indiferencia, algo pasa en su corazón. Empieza a acumular resentimiento. Aunque no quiera, aunque luche contra eso. El dolor se transforma en enojo, el enojo en juicio, y el juicio se mete dentro de la oración sin que te des cuenta. ¿Cómo se mete? Mira, cuando rezas y le dices a Dios, Señor, cambia a mi esposo porque él está mal, porque él está frío, porque él no me trata como debería. Lo que estás haciendo, sin saberlo,
Es presentarte ante Dios como la víctima justa y presentar a tu esposo como el culpable. Estás poniendo a Dios de tu lado contra él. Y eso no es oración de intercesión. Eso es una queja disfrazada de rezo. El Padre Pío confrontaba a las mujeres que venían a pedirle oraciones por sus esposos. Una mujer fue a verlo al convento en San Giovanni Rotondo, llorando, destrozada, diciendo que su esposo ya no le hablaba, que la ignoraba, que se había vuelto un extraño. Le pidió al Padre Pío que rezara por él, que le pidiera a Dios que lo cambiara. ¿Y sabes qué le dijo el Padre Pío? No le dijo, tranquila, hija, voy a rezar por ti. No, la miró con esos ojos que penetraban el alma y le dijo, ¿has rezado por él o has rezado contra él? Porque lo que veo en tu corazón no es amor, es resentimiento vestido de devoción. La mujer se quedó muda, no entendía. Ella había rezado rosarios enteros por su esposo, había hecho novenas, había ido a misa todos los días pidiendo por su matrimonio. ¿Cómo podía el Padre Pío decir que rezaba contra él? Y aquí viene la enseñanza que necesitas escuchar. El Padre Pío le explicó que la oración verdadera por otra persona empieza por la humildad, no por la acusación. Le dijo, cuando le pides a Dios que cambie a tu esposo, primero pregúntate, ¿estoy dispuesta a que Dios me cambie a mí también? Porque en un matrimonio distante, los dos están enfermos. Quizás él tiene la enfermedad del silencio, pero quizás tú tienes la enfermedad del reproche, y ninguna de las dos enfermedades se cura con resentimiento. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? No es que seas culpable del distanciamiento. No es que tu esposo tenga razón en ignorarte. Es que la oración funciona diferente cuando sale de un corazón limpio, que cuando sale de un corazón herido, que no ha sanado. Y la mayoría de las mujeres rezan desde la herida, no desde la paz. El primer paso para corregir este error es hacer algo que suena simple, pero que cuesta mucho. Antes de rezar por tu esposo, reza por ti misma. Dile a Dios, Señor, limpia mi corazón de todo resentimiento, de toda amargura, de todo juicio. Quiero interceder por mi esposo con un corazón puro, no con un corazón herido. Cuando haces esto, algo cambia. La oración se vuelve más limpia, más poderosa, más efectiva. Es como limpiar el canal por donde la gracia tiene que pasar. Si el canal está tapado de resentimiento, la gracia no fluye. Pero este error, con ser grave, todavía no es el peor. El segundo error es aún más común, y sus consecuencias son aún más serias, y tiene que ver con algo que probablemente haces todos los días sin saber que está mal. El segundo error es rezar con desesperación en lugar de rezar con fe. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque la diferencia entre las dos cosas parece pequeña, pero es enorme. Cuando rezas desesperada, cuando le dices a Dios, Señor, por favor, te lo suplico, haz algo, no aguanto más, mi matrimonio se está cayendo. Lo que le estás comunicando a Dios, aunque no sea tu intención, es, no confío en que tengas un plan, no creo que estés actuando. Necesito que hagas lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. ¿Y sabes qué pasa? Dios, que es Padre, escucha tu dolor. Claro que lo escucha, pero no puede responder a una oración que en el fondo es un acto de desconfianza. El Padre Pío era implacable con esto. Cuando las personas iban a pedirle intercesión con desesperación, con llanto descontrolado, con esa angustia que nace de la falta de fe, él las detenía. Las detenía en seco. Una vez, una mujer fue a verlo llorando a gritos, gritando que su esposo la iba a dejar, que necesitaba un milagro inmediato, que si Dios no actuaba ya ella no sabía qué iba a hacer. El Padre Pío esperó a que terminara. La dejó llorar, y cuando ella se quedó en silencio, esperando que él dijera algo consolador, él dijo algo que la dejó helada. ¿Terminaste de desconfiar de Dios? Porque cada lágrima de desesperación es una bofetada en el rostro del Padre que te ama.
fuertes palabras, palabras que duelen. Pero el Padre Pío no las decía para herir, las decía porque veía con claridad sobrenatural lo que la desesperación le hace a la oración. La destruye, la vacía, la convierte en ruido. Mira, hay una diferencia enorme entre llorar con fe y llorar con desesperación. Llorar con fe es decir, Señor, me duele, estoy sufriendo, pero confío en ti. Sé que tienes un plan, sé que estás actuando aunque yo no lo vea. Entrego a mi esposo en tus manos porque tus manos son mejores que las mías. Llorar con desesperación es decir, no aguanto más. Haz algo. Si no haces algo, todo se va a destruir. La primera oración abre las puertas del cielo, la segunda las cierra. El Padre Pío le enseñó a esa mujer una frase que cambió su vida, y te la voy a compartir ahora porque puede cambiar la tuya. Dios mío, confío en tu amor por mi esposo más que en mi propio dolor. Repite eso. Dilo en voz alta si puedes. Dios mío, confío en tu amor por mi esposo más que en mi propio dolor. Cuando rezas desde la confianza en lugar de la desesperación, la oración se transforma. Ya no es un grito de auxilio vacío. Es un acto de fe que mueve el cielo. Ahora, ya van 2 errores graves. Y si estás pensando, yo hago eso, yo rezo desesperada, yo rezo desde el resentimiento, no te sientas mal. Te repito, nadie te enseñó diferente, pero a partir de hoy ya no tienes excusa. El Padre Pío te está enseñando a través de este video, y lo que viene es aún más importante. Pero antes necesito hacer una pausa aquí. Si llegaste hasta este punto, si estás escuchando estas verdades sobre tu oración y tu matrimonio, es porque tu alma está hambrienta de respuestas. No llegaste a este video por casualidad. El Padre Pío tiene una forma de guiar a las personas hacia lo que necesitan escuchar, incluso desde el cielo. Entonces te pido que hagas algo. Suscríbete ahora y activa la campanita. Este no es el único error que vas a aprender hoy, y no es la última enseñanza del Padre Pío que vas a necesitar. Él dejó cientos de enseñanzas sobre el matrimonio, sobre la oración, sobre cómo recuperar lo que el enemigo quiere destruir. Cada vez que publico un video nuevo, es como si el Padre Pío te estuviera enviando un mensaje a tu teléfono. Pero solo te va a llegar si activas esa campana. Suscríbete ahora, actívala, y vamos a continuar, porque el tercer error explica por qué tantos matrimonios no se restauran aunque la mujer rece todos los días. Y es algo que casi nadie enseña. El tercer error es rezar sola cuando deberías estar rezando con la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las mujeres que sufren por un esposo distante hacen lo mismo. Se encierran en su cuarto, agarran su rosario y rezan solas, en silencio, en secreto. Nadie sabe, nadie se entera. Y hay algo hermoso en eso, porque Jesús dijo que cuando reces, te encierres en tu cuarto y reces al Padre en secreto. Pero el Padre Pío enseñaba algo que complementa eso, y que la mayoría ignora. Él decía que hay batallas espirituales que no se ganan solo. Hay batallas que necesitan la fuerza de la comunidad, la intercesión de la iglesia, el poder de la misa ofrecida con intención específica. Y la batalla por un matrimonio es una de esas batallas. Déjame explicarte algo que el Padre Pío entendía perfectamente y que la mayoría de los católicos no comprende. Cuando un matrimonio está en crisis, cuando un esposo se aleja emocionalmente, no es solo un problema humano, no es solo que él trabaja mucho, o que está estresado, o que perdió el interés. Hay una dimensión espiritual que nadie ve. El enemigo odia el matrimonio, lo odia con una intensidad que no puedes imaginar. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es imagen de Cristo y la Iglesia. Es sagrado, es un sacramento, y cada matrimonio que se destruye es una victoria para el infierno. El Padre Pío veía esto con claridad, veía la actividad del enemigo contra las familias,
Veía los ataques, las tentaciones, las divisiones que no tenían explicación natural. Y por eso él no solo rezaba en privado por las familias, él ofrecía misas, pedía que otros sacerdotes ofrecieran misas, organizaba cadenas de oración, porque sabía que la oración solitaria es poderosa, sí, pero la oración comunitaria es devastadora para el enemigo. Entonces aquí va la corrección. No dejes de rezar sola en tu cuarto. Eso está bien, pero añade algo más. Pide que se ofrezca una misa por la conversión de tu esposo, no por tu intención, no de manera vaga. Pide una misa específicamente por la conversión del corazón de tu esposo. El Padre Pío decía que una sola misa ofrecida con intención específica tiene más poder que 1000 rosarios rezados con mente distraída. Y además, busca a alguien, una amiga de fe, una mujer de oración, y pídele que rece contigo. Jesús dijo, «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo». No dijo, «Donde uno está solo rezando desesperado». Dijo 2 o 3. La oración compartida multiplica la fuerza. El Padre Pío lo sabía. Los santos lo sabían. Es hora de que tú lo pongas en práctica. ¿Vas siguiendo? Porque ahora viene el cuarto error, y este es particularmente doloroso de escuchar. Es el error que casi todas las mujeres cometen y que ningún sacerdote se atreve a mencionar desde el púlpito. Pero el Padre Pío sí se atrevía. El cuarto error es usar la oración como herramienta de manipulación espiritual. Y antes de que te ofendas, escúchame. Escúchame con el corazón abierto, como si estuvieras frente al Padre Pío y él te estuviera mirando con esos ojos que ven hasta lo más profundo del alma. ¿Alguna vez has rezado pidiendo que tu esposo cambie para que tu vida sea más fácil? ¿Has rezado pidiendo que él se convierta para que deje de causarte problemas? ¿Has rezado pidiendo que Dios lo transforme en el esposo que tú quieres que sea? Si tu respuesta es sí, entonces estás usando la oración como herramienta de control, no de amor, de control. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Rezar por amor es decir, Señor, quiero que mi esposo te encuentre a ti, quiero que sea feliz, quiero que su alma esté en paz, aunque eso signifique que las cosas no salgan como yo quiero. Rezar por control es decir, Señor, cámbialo para que haga lo que yo necesito. Haz que vuelva a ser como era antes. Haz que me trate como yo merezco. ¿Ves la diferencia? En la primera oración, el centro es Dios y el bienestar del esposo. En la segunda, el centro eres tú, y Dios no responde oraciones centradas en el ego, por más disfrazadas de piedad que estén. El Padre Pío tuvo un encuentro con una mujer que ilustra esto perfectamente. Ella había rezado durante años pidiendo que su esposo dejara de beber. Años. Rosarios, novenas, peregrinaciones, promesas. Y un día fue al confesionario del Padre Pío y le dijo, «Padre, he rezado por años y Dios no escucha. Mi esposo sigue bebiendo». Y el Padre Pío, con esa franqueza que lo caracterizaba, le preguntó, ¿quieres que deje de beber porque te preocupa su alma o porque te preocupa tu comodidad? La mujer no supo qué responder, y el Padre Pío continuó, porque si te preocupa su alma, reza por su conversión y prepárate para sufrir mientras Dios actúa. Pero si lo que te preocupa es que te molesta su comportamiento, eso no es oración. Eso es querer usar a Dios como herramienta para conseguir lo que tú quieres. Palabras duras, pero necesarias. La corrección es esta. Antes de rezar por tu esposo, examina tu motivación. Pregúntate con honestidad, ¿quiero que él cambie por su bien o por el mío? ¿Quiero que vuelva a Dios o quiero que vuelva a mí? Porque la oración genuina pone a Dios en el centro, no a ti. Y cuando Dios está en el centro, todo lo demás se acomoda. Tu esposo puede cambiar, tu matrimonio puede restaurarse, pero el camino pasa por soltar el control y confiar en que Dios sabe mejor que tú lo que tu esposo necesita. Y ahora llegamos al momento que te anuncié desde el principio. El quinto error, el más grave de todos,
El error que el Padre Pío decía que era responsable de más matrimonios destruidos que todos los otros juntos. Y necesito que prestes toda tu atención, porque lo que voy a decirte puede ser la clave que estabas buscando. El error que puede explicar por qué, después de tanto rezar, nada ha cambiado. El quinto error, el más grave, el que el Padre Pío confrontaba con más fuerza, es rezar por tu esposo sin ofrecer tu sufrimiento. Y esto requiere una explicación profunda, así que ten paciencia conmigo. El Padre Pío vivía con los estigmas, las heridas de Cristo en sus manos, sus pies, su costado. Sangraba todos los días. Sufría dolores indescriptibles. Y cuando le preguntaban por qué Dios permitía tanto sufrimiento, él respondía algo que pocos entienden. El sufrimiento ofrecido a Dios se convierte en gracia para otros. Él no sufría en vano. Él ofrecía cada gota de dolor como oración por las almas. Y esa es la clave que la mayoría de las mujeres no conocen. Tú estás sufriendo. Cada noche que tu esposo te da la espalda, cada conversación vacía, cada momento de soledad dentro de tu propio matrimonio, es sufrimiento real, dolor verdadero. Y ese dolor tiene un poder inmenso si lo ofreces correctamente. Pero la mayoría de las mujeres no lo ofrecen, lo desperdician, se quedan con el dolor, lo rumian, lo convierten en resentimiento, en autocompasión, en queja constante, y el dolor que podría haber sido una oración poderosa, se convierte en veneno que destruye desde adentro. El Padre Pío le dijo a una mujer que sufría por su esposo, algo que transformó su vida para siempre. Le dijo: cada lágrima que derramas por tu esposo puede ser una gota de gracia para su conversión, pero solo si la ofreces. Si simplemente lloras de dolor, es sufrimiento perdido. Si lloras y dices: Señor, ofrezco esta lágrima por la conversión de mi esposo, esa lágrima se convierte en oración más poderosa que 1000 palabras. Y aquí está la revelación central. El Padre Pío no solo rezaba por las familias con palabras, él ofrecía su propio sufrimiento físico, sus propios dolores, sus propias noches de agonía, como intercesión por los matrimonios en crisis. Esa era su oración secreta. No era una fórmula de palabras, era una fórmula de vida. Era ofrecer el dolor como moneda de cambio espiritual. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada momento de dolor que sientes por tu esposo puede ser transformado en gracia si lo ofreces. La soledad de la noche puede ser oración. El silencio en la mesa puede ser oración. La lágrima que se escapa cuando nadie te ve puede ser la oración más poderosa que jamás has hecho, pero solo si la ofreces conscientemente. Si dices, aunque sea en tu mente: Señor, toma este dolor, ofrezco este sufrimiento por la conversión del corazón de mi esposo. No lo desperdicio, te lo doy. ¿Entiendes ahora por qué este es el error más grave? Porque el sufrimiento no ofrecido se pudre dentro de ti, se convierte en amargura, en depresión, en enfermedad del alma. Pero el sufrimiento ofrecido se transforma en luz, en gracia, en poder espiritual que puede tocar el corazón más duro, el corazón más distante, el corazón más frío. Y ahora necesito pedirte algo muy importante. Acabas de escuchar el error más grave, el secreto que el Padre Pío conocía y practicaba. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esto? Una amiga que llora todas las noches por su esposo. Una hermana cuyo matrimonio se está cayendo a pedazos. Una madre que sufre en silencio viendo a su hija vivir un matrimonio vacío. Mientras sientes el peso de lo que acabas de escuchar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo en tus redes sociales. No lo dejes para después, porque después se te olvida, la emoción pasa. Y esa mujer sigue sufriendo sola sin saber lo que tú ahora sabes. El Padre Pío dedicó su vida a confrontar a las personas una por una, en su confesionario, una por una. Tú puedes alcanzar a alguien hoy con un solo clic. Un matrimonio puede salvarse gracias a que tú compartiste este video.
Hazlo ahora. Hazlo mientras tu corazón todavía está encendido. Y ahora que ya conoces los 5 errores, vamos a la parte que has estado esperando. La oración. La oración que el Padre Pío rezaba en secreto por las familias. La oración que combina todo lo que acabamos de aprender. Humildad en lugar de resentimiento. Fe en lugar de desesperación. Comunidad en lugar de soledad. Amor genuino en lugar de control. Y sufrimiento ofrecido en lugar de sufrimiento desperdiciado. Pero antes de darte la oración, necesito que entiendas algo fundamental. Esta oración no es un conjuro. No es una fórmula mágica que dices 3 veces y tu esposo cambia. El Padre Pío detestaba la superstición. Detestaba cuando las personas trataban la oración como una receta de cocina. Reza esto 3 veces, enciende esta vela, haz esto y aquello, y listo. No. La oración funciona cuando sale de un corazón transformado. Por eso te enseñé primero los 5 errores, porque necesitas corregir tu forma de orar antes de que la oración pueda funcionar. Y hay algo más que necesitas saber. El Padre Pío nunca prometía resultados inmediatos. Nunca. Cuando alguien le pedía un milagro, él decía, reza, confía y espera. El tiempo de Dios no es tu tiempo, y esto es crucial que lo entiendas. Cuando empieces a rezar esta oración, corrigiendo los errores que aprendiste hoy, los cambios pueden no ser inmediatos. Tu esposo puede no cambiar mañana, ni la semana que viene, quizás ni siquiera el mes que viene, pero algo va a empezar a cambiar. Primero en ti, en tu paz interior, en la forma en que miras a tu esposo, en la forma en que le hablas, en la energía que emites. Y cuando tú cambias, el ambiente cambia. Y cuando el ambiente cambia, las posibilidades se abren. El Padre Pío veía esto una y otra vez. La mujer llegaba desesperada pidiendo que su esposo cambiara. Él le enseñaba a orar correctamente. Ella cambiaba primero. Y después, a veces semanas después, a veces meses después, el esposo empezaba a cambiar también. No porque ella lo manipuló con oración, sino porque la gracia de Dios actuó en los dos al mismo tiempo, solo que en ella se notó primero. Ahora sí, la oración. El Padre Pío la estructuraba en 3 partes, y cada parte tiene un propósito espiritual específico. Te la voy a explicar con detalle para que la hagas tuya, para que no la repitas de memoria como un loro, sino que la reces con el corazón. La primera parte es la rendición. Antes de pedir nada por tu esposo, te rindes ante Dios. Le dices, Señor, reconozco que no tengo control sobre el corazón de mi esposo. Reconozco que mis esfuerzos humanos no son suficientes. Reconozco que solo tú puedes tocar lo que yo no puedo alcanzar. Me rindo ante tu voluntad. No vengo a pedirte que hagas lo que yo quiero. Vengo a pedirte que hagas lo que tú sabes que es mejor para mi esposo, para mí y para nuestro hogar. Esta parte es crucial porque rompe el patrón de control. Rompe la oración centrada en el ego. Te pone en el lugar correcto ante Dios, humilde, rendida, confiada. La segunda parte es la intercesión con ofrecimiento. Aquí es donde ofreces tu sufrimiento. Dices, Padre misericordioso, ofrezco el dolor que siento por la distancia de mi esposo. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de vacío, te lo entrego como ofrenda por la conversión de su corazón. No desperdicio mi sufrimiento. Lo pongo en tus manos para que lo transformes en gracia para él. Toca su corazón, Señor, no para que haga lo que yo quiero, sino para que te encuentre a ti. Porque si él te encuentra a ti, todo lo demás se va a acomodar. La tercera parte es la invocación de la intercesión del Padre Pío. Y esta es la parte que hace esta oración tan especial. Dices, San Padre Pío de Pietrelcina, tú que veías los corazones, tú que conocías los secretos del alma, tú que intercedías por las familias con tus propios sufrimientos, te pido que lleves esta oración ante el trono de Dios. Intercede por mi esposo. Intercede por mi hogar,
Tú que luchaste contra el enemigo de las almas, protege mi matrimonio de todo ataque, y ayúdame a mí a ser la esposa que Dios necesita que sea, no perfecta, sino humilde, no controladora, sino confiada, no desesperada, sino llena de fe. Amén. Esa es la oración, simple en palabras, profunda en significado, y el Padre Pío enseñaba que debe rezarse todos los días, preferiblemente en la mañana antes de comenzar el día, y en la noche antes de dormir, pero no como repetición mecánica. Cada vez que la digas, rézala con el corazón presente. Si un día no puedes decir las palabras, si el dolor es demasiado grande, simplemente ofrece el dolor en silencio. El Padre Pío decía que las lágrimas silenciosas ofrecidas a Dios son oraciones más elocuentes que 1000 palabras. Ahora quiero que te detengas un momento. No pienses en lo que yo dije. Piensa en ti. Piensa en tu matrimonio. Piensa en tu esposo. ¿Cuántos de los 5 errores estás cometiendo? Y mira, no es para que te sientas culpable. El Padre Pío no confrontaba para condenar. Confrontaba porque amaba. Prefería que lloraras ahora escuchando la verdad a que pasaras años más rezando de forma equivocada, obteniendo 0 resultados y perdiendo la esperanza. Voy a hacerte algunas preguntas y te pido que seas completamente honesta contigo misma. Es como un examen de conciencia, pero sobre tu oración por tu esposo. Primera pregunta: cuando rezas por tu esposo, ¿hay resentimiento en tu corazón? ¿Hay enojo, amargura, reproche? ¿Le estás presentando a Dios una queja o una oración? Si sientes que hay resentimiento, el primer paso es pedirle a Dios que limpie tu corazón antes de interceder. No puedes llevar una ofrenda limpia a Dios con manos sucias. Segunda pregunta: ¿rezas con fe o con desesperación? ¿Tu oración suena como confianza o como pánico? ¿Le estás diciendo a Dios que confías en Él o le estás gritando que haga algo porque no confías en que Él esté actuando? Si tu oración es desesperación, necesitas repetir la frase del Padre Pío hasta que la creas. Dios mío, confío en tu amor por mi esposo más que en mi propio dolor. Tercera pregunta: ¿estás rezando sola o has buscado apoyo? ¿Has pedido una misa por la conversión de tu esposo? ¿Has buscado a una mujer de fe para que rece contigo? Si estás luchando esta batalla sola, estás peleando con una mano atada. Desátala. Busca la fuerza de la comunidad. Cuarta pregunta, y esta es la más difícil: ¿quieres que tu esposo cambie por su bien o por el tuyo? Sé honesta. No hay nadie escuchando excepto Dios y tú. ¿Quieres que él encuentre a Dios o quieres que te haga la vida más fácil? Porque si el motivo es el segundo, necesitas purificar tu intención antes de que la oración pueda funcionar. Y la quinta pregunta: ¿estás desperdiciando tu sufrimiento o lo estás ofreciendo? Cada momento de dolor puede ser oración o puede ser veneno. La diferencia es una decisión consciente. Decide hoy que ninguna lágrima más será desperdiciada, que cada dolor será ofrecido, que cada noche difícil será una ofrenda. Mira, sé que fue fuerte escuchar todo esto. Sé que quizás llegaste a este video esperando una oración rápida, una solución inmediata, una fórmula para que tu esposo cambie mañana. Y en lugar de eso, recibiste una confrontación. Recibiste la verdad que quizás nadie te había dicho. Pero el Padre Pío decía que la verdad duele menos que la ilusión. Puedes seguir rezando como antes, cometiendo los mismos errores, obteniendo los mismos resultados vacíos. O puedes empezar hoy a rezar de la forma correcta, con humildad, con fe, con comunidad, con amor genuino, con sufrimiento ofrecido. Y quiero dejarte algo claro, algo que el Padre Pío repetía con frecuencia. El cambio en tu esposo puede tomar tiempo, pero el cambio en ti puede empezar hoy, ahora mismo, en este instante. Puedes decidir ahora que vas a limpiar tu corazón de resentimiento, que vas a confiar en Dios aunque no veas resultados inmediatos,
que vas a buscar apoyo espiritual, que vas a purificar tus motivos, que vas a ofrecer tu dolor en lugar de tragártelo. Y cuando tú cambias, cuando tu oración cambia, cuando la forma en que miras a tu esposo cambia, algo se mueve en el mundo invisible. La gracia empieza a fluir. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. No siempre como esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero se abren. El Padre Pío vio matrimonios restaurados que parecían imposibles, esposos que no habían pisado una iglesia, en décadas regresaron a la fe. Hombres que habían abandonado a su familia volvieron. Corazones de piedra se ablandaron, no porque las mujeres usaron una fórmula mágica, sino porque aprendieron a rezar de verdad. Porque dejaron de rezar contra sus esposos y empezaron a rezar por ellos. Porque dejaron de rezar con desesperación y empezaron a rezar con fe. Porque dejaron de luchar solas y buscaron la fuerza de la iglesia. Porque dejaron de manipular con la oración y empezaron a amar con la oración. Porque dejaron de desperdiciar su sufrimiento y empezaron a ofrecerlo. Y tú puedes ser la próxima. Tu matrimonio puede ser el próximo en restaurarse. Tu esposo puede ser el próximo en cambiar. No porque tú lo forzaste, sino porque Dios actuó a través de tu oración transformada. Entonces esto es lo que quiero que hagas. Hoy, todavía hoy, antes de que te vayas a dormir, haz 3 cosas. Primero, arrodíllate, aunque sea al lado de tu cama, y pide a Dios que limpie tu corazón de todo resentimiento hacia tu esposo. No lo hagas rápido. Tómate tu tiempo. Deja que Dios trabaje en ti. Segundo, reza la oración que te enseñé. Las 3 partes: rendición, intercesión con ofrecimiento e invocación al Padre Pío. Rézala despacio, con el corazón presente, sintiendo cada palabra. Tercero, ofrece la primera lágrima. Si esta noche sientes ese dolor familiar, esa soledad que ya conoces, no la tragues, no la conviertas en queja. Dile a Dios en silencio: te ofrezco este dolor por la conversión del corazón de mi esposo. Y prepárate, porque cuando empiezas a orar correctamente, las cosas empiezan a moverse, a veces despacio, a veces de maneras inesperadas, pero se mueven. Que el Padre Pío, el fraile que cargaba las heridas de Cristo, que luchaba contra el enemigo cada noche, que veía las almas como libros abiertos, que amaba demasiado para quedarse callado, interceda por ti y por tu esposo, que tome tu dolor y lo presente ante Dios como la ofrenda más pura, que proteja tu matrimonio de todo ataque del enemigo, y que un día, quizás más pronto de lo que piensas, tu esposo te mire a los ojos y veas algo diferente, algo que estaba perdido y que Dios trajo de vuelta. No porque tú lo controlaste, sino porque aprendiste a orar. De verdad, como el Padre Pío enseñaba, con humildad, con fe, con amor, con sufrimiento ofrecido. Amén. Y antes de terminar te pido una última cosa. Si este video te confrontó, si descubriste errores en tu oración que no sabías que estabas cometiendo, si decidiste cambiar la forma en que rezas por tu esposo a partir de hoy, escribe en los comentarios: hoy empiezo a orar de verdad. Quiero leer tu compromiso. Quiero saber que estas palabras no cayeron en tierra vacía, sino en un corazón dispuesto a cambiar. O cuéntame cuál error descubriste que estabas cometiendo. A veces escribirlo es el primer paso para corregirlo. Si este video tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo llorar, dale like. No es vanidad. Ese like hace que este video llegue a más mujeres que están sufriendo en silencio, rezando de la forma equivocada, desesperadas porque nada cambia. Tu like puede ser el puente para que otra alma encuentre estas enseñanzas. Y comparte este video. Envíalo a esa amiga, a esa hermana, a esa madre que necesita escucharlo. Ahora, en el próximo video, voy a revelarte algo que el Padre Pío enseñaba sobre los objetos que destruyen la paz del hogar. Hay cosas en tu casa,
cosas que parecen inocentes, que están funcionando como imanes para la división, para las peleas, para la frialdad entre esposos. El Padre Pío las identificaba con una precisión sobrenatural. Sabía cuáles eran solo con entrar a una casa. Y en el próximo video, vas a aprender a identificarlas tú también. No te lo vas a querer perder.